que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra. Yo sabía dónde había quedado el cuerpo de mi esposo y decidí yo misma ir por su cuerpo. Muchos años después, cuando las autoridades me decían que no había denuncia ni constancia alguna de que él hubiera sido asesinado, me fui con mis hijos mayores a la que había sido nuestra tierra y que ahora era la finca de nuevos señores. Entramos y ellos no nos querían dejar excavar. Yo les dije, es por su bien, nos llevamos nuestros muertos y a ustedes no los volvemos a molestar. Yo busco mi muerto y les juro que antes de salir de aquí me quito los zapatos y los sacudo y no me llevo ni una borona de tierra. Ahí la dejo, solo quiero mi muerte. Usted no sabe cuánto le duele a uno volver a la que fue su tierra y tenerle que pedir a los que se la quitaron permiso para entrar. Si no hubiera sido porque el cuerpo de mi esposo estaba allá, yo jamás hubiera vuelto. Duele mucho. El conflicto armado ha sido una constante en la historia de Colombia. Hoy, cuando ya ni el Estado ni los grupos armados desean continuar con una guerra que ha tenido diversos matices, actores y víctimas, intentan a través del diálogo y del reconocimiento de la lucha resarcir al pueblo colombiano y darle un cierre a una disputa que no se sabe a ciencia cierta cuándo comenzó. Para ello, se conformó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en la que, de manera pedagógica, 12 ensayistas y 2 relatores utilizan las letras para plantar sus posturas y visiones sobre los orígenes, rupturas y continuidades que identifican como resonantes de las causas y efectos de los hechos históricos. Eduardo Pizarro León Gómez es el autor de la primera relatoría que inicia la reflexión sobre el conflicto armado colombiano. Hace parte de una familia de armas tomar. La revista Semana los catalogó como una familia de generaciones de militares y de generaciones de guerrilleros. Su madre también dijo alguna vez que su familia era una familia de patriotas, que sus hijos buscan y buscaron el bienestar del pueblo colombiano, tal como lo hizo su padre, su esposo y su primo. Los Pizarro llevan lo militar y lo político en la sangre. Él fue expulsado de la universidad, terminó sus estudios en París tras escoger el exilio voluntario, militó en el Partido Comunista, volvió a Colombia, se hizo profesor, se retiró del Partido Comunista y regresó a París. Luego de los años y de reflexionar un poco sobre lo que fue el M-19, dijo en una declaración que el M-19 sufre una suerte de esquizofrenia política, tiene un lenguaje y una práctica que no se corresponden. Colombia es una sociedad bloqueada, en la cual está la polarización política que ésta impide que haya una voluntad democrática real. Hoy, con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y otros grados a su nombre, es el embajador de Colombia en La Haya e investigador meticuloso del conflicto armado. Así, toda su familia, sus estudios y sus labores han sido aspectos circundados por el espíritu político y militante. Si bien su relatoría, una lectura múltiple y pluralista de la historia, es el abrebocas del contenido de los ensayos, es también la sentencia de su posición frente al conflicto. El nombre mismo del texto lo dice y él lo reitera a lo largo del mismo. Su posición es contundente, no hay una verdad única, una sola historia que represente y le haga justicia a la manera como los actores han afrontado el conflicto, todos de una forma distinta. En palabras del autor, estamos lejos, pues, de una imposible e indeseable historia oficial. Se expone a la violencia como un factor persistente en la construcción de la nación. De ahí la dificultad para definir un antes y un después del conflicto. La determinación del tiempo histórico encierra la pregunta ¿cuándo y por qué empezó todo? Pizarro relaciona los orígenes del conflicto con los hechos puntuales que marcaron las particularidades de Colombia. Son los datos disparadores en los que difieren los ensayistas. Entre los orígenes del conflicto que él desarrolla están la Guerra Civil Española, que impactó al sectarismo partidista dándole una connotación ideológica más polarizante, las reformas agrarias, el desplazamiento de la población a zonas urbanas, concentrando la tierra en pocas manos y generando cinturones de miseria en las ciudades, el surgimiento del MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil, basado en el espíritu revolucionario cubano y que intentó tomar el poder por las armas,
dando origen también a otras experiencias guerrilleras.